en la zona de Mariscal Estigarribia. Parte de esta carga fue liberada por el fiscal Eduardo Casenave, fiscal de la zona del Chaco paraguayo, con documentación que es falsa según la Dirección Nacional de Aduanas. Nuestro compañero Víctor Pessoa está en este momento con el jefe, director de la Unidad Anticontrabando. Estamos hablando del doctor Emilio Fuster. Hola Víctor, buen día. Buen día, Santiago, un saludo para todos y para hacer un seguimiento en relación a este tema. Le estábamos haciendo ya las primeras consultas al ministro Fuster y nos decía en principio lo siguiente, que eran 3 los semirremolques que habían sido detenidos en la zona del Chaco, me decía. Sí, buenos días, saludo a la audiencia. Es así, en puridad que primeramente fueron incautados 2 semirremolques el día jueves 11, el viernes nos constituimos nosotros hasta Mariscal Estigarribia. Pero teníamos noticia que había un tercer semirremolque, ¿verdad? Y agentes de la Senat realizaron las investigaciones pertinentes y lograron ubicar ese tercer semirremolque en una picada ya en la zona de La Patria. Nosotros logramos retirar ese semirremolque de allí, trajimos hasta Mariscal Estigarribia, donde tomó intervención el fiscal Casenave. El día lunes 15, se constituyó hasta el lugar y realizaron la revisión de las mercaderías. Contabilizaron 1017 cajas de cigarrillos de diferentes marcas, aparentemente algunas importadas de Corea, de la India, y otro de una marca también que supuestamente se fabrica acá en el país, ¿verdad? Ya las primeras cargas, ¿verdad?, incautadas el día jueves, se presentó un abogado en aquel entonces. Yo me constituí también en aquel entonces Mariscal Estigarribia, pero con documentaciones totalmente inconsistentes, corroboradas esto por funcionarios de la SED que me acompañaron en aquel entonces. Documentaciones falsas en principio. Sí, de todavía, inclusive facturas, ¿verdad?, a nombre de personas que ni siquiera tenían RUT, ¿verdad? Pero la tercera carga se presentó el fiscal Casenave, en este caso, y con funcionarios de aduanas de aquel lugar. También el mismo abogado que se había presentado el día viernes, se presentó el día lunes con supuestamente algunas documentaciones de despachos de importación. Y con esa documentación, ¿verdad?, ligeramente se ha procedido a la liberación, cosa que no ha llamado la atención, ni siquiera nos ha comunicado al director general de aduana, ni a mí como ministro de la UIC interviniente en la causa. Me enteré recién el día miércoles, ya en víspera de estos días feriados que tuvimos, y ayer indagamos más sobre la documentación presentada por el abogado en representación del supuesto dueño, y aduana nos informó y también corroboramos con otras instituciones que estas documentaciones no existen en el sistema Sofía. Serían documentaciones del ingreso de esta mercancía a nuestro país, ¿verdad? Así mismo, supuestamente el ingreso de esta mercadería, en este caso cigarrillos, al país, ¿verdad? Lógicamente esto, atención, no son mercaderías perecederas, no existía ninguna premura en entregar esta mercadería. Más bien, a contrario censo, se debió en este caso agotar todas las instancias investigativas a los efectos de descartar, porque en este tipo de conducta no solamente existe contrabando, tentativa de contrabando, no se descarta también el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación criminal, otros hechos punibles que pueda subyacer como consecuencia de este tipo de conducta. Eso es lo que establece el Código Aduanero también, ¿verdad? El procedimiento, el sumario, y que quede ahí, digamos, la mercadería. También de esa misma forma establece el Código Aduanero el sumario, y ninguna autoridad judicial, ni juez ni fiscal puede disponer la entrega de una mercadería, en este caso encontrándose incautado ya en zona primaria, ¿verdad? Lógicamente existe también, no descartamos la posibilidad del contubernio de funcionarios de la aduana de Mariscal Estigarribia, o en su caso también de CACUPEMI, donde supuestamente se ha generado estas documentaciones, ¿verdad? Nosotros hemos informado también ya a la fiscal general para que tome carta en este asunto, también al director general de aduana, a los efectos de denunciar, ¿verdad?, porque no solamente debe terminar esto en el mero traslado, sino que realizar la persecución penal para que todos los responsables tengan las sanciones que corresponden, porque esto requiere de mucho sacrificio de muchas personas que han trabajado en el Chaco. No es fácil realizar este tipo de investigaciones, y echar por tierra así fácilmente realmente lastima mucho a los funcionarios que quieren hacer bien el trabajo. Víctor.
¿Tiene también sistema de retorno si hay alguna consulta ahí en estudios? Sí, doctor, vos fuiste fiscal, conocés perfectamente el trabajo del Ministerio Público. Nos sorprende la celeridad del fiscal Casenave al ordenar rápidamente la liberación de esta carga sin corroborar él previamente si esta documentación que se le acercaba era auténtica o no, cosa que aduana termina diciendo que son documentos falsos. Sí, así mismo, Santiago, no existió, no había premura en entregar esas mercaderías. Aparentemente son inclusive del mismo dueño de las mercaderías incautadas el jueves 11 en la zona también del Chaco, ¿verdad? Y ahí, en ese entonces nosotros ya habíamos constatado la inconsistencia de las documentaciones que acompañó el mismo abogado que se presentó el día lunes. No había ninguna premura, reitero, no eran mercaderías que podrían destruirse, no sé, en el acto o unas horas después, ¿verdad? Creo que se debió agotar todas las instancias investigativas a los efectos de posteriormente liberar o no esas mercaderías. Y esto no es causal, además de la intervención que solicitan del Ministerio Público, ya directamente fue informado esto a la fiscal Sandra Quiñones, ¿no es causal de alguna investigación por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados también para el fiscal Casenave? Yo creo que a darse a luz ya estas informaciones oficialmente, yo creo que el jurado de enjuiciamiento de magistrados no tiene ningún obstáculo para iniciar de oficio alguna investigación, para que la agente fiscal deslinde también responsabilidades ante ese órgano. ¿Y de quién es la carga fiscal, doctor, perdón? Bueno, la carga supuestamente pertenecería al señor Marcelo Bogado. Pero nosotros nos encontramos también dentro de la carpeta abierta por la agente de aduana, ni siquiera los despachos dentro de la carpeta abierta por aduana Mariscal Estigarribia, ni otro documento que otorgue poder a este abogado, este señor Marcelo Bogado, para retirar la carga, ¿verdad? Aparentemente, supuestamente es de esta persona. Bueno, Víctor, ¿algo más desde ese lugar? Sí, hacerle una consulta también al ministro. ¿El último en dar, digamos, la orden es el fiscal o tiene que ser consensuado con el encargado de aduanas en ese lugar, digamos? Si el fiscal ordena, se tiene que hacer lo que él dice. En este caso ordenó el fiscal, ¿verdad? Pero el código también es claro en ese sentido, ¿verdad? En ninguna autoridad judicial ni fiscal, ¿verdad?, puede ordenar la entrega de una mercadería que se encuentra en zona primaria como consecuencia de una incautación. Ya está en la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General, decía el ministro, y bueno, ya seguramente se van a dar las investigaciones correspondientes y sí corresponden el descargo también del fiscal, que seguramente ya está enterado de lo sucedido. Claro, hasta este momento, luego de la aparición de la tapa del diario Última Hora que denuncia y revela este hecho y esta comunicación que estamos haciendo ahora, no hubo ninguna comunicación por parte del fiscal Casenave. No, conmigo en particular no existió ninguna comunicación, Santiago. Bueno, y tampoco nos atiende el teléfono, hay que decir, estamos buscando insistentemente al fiscal Casenave para que dé alguna explicación respecto a esto, que es grave, que un fiscal libere una carga que es irregular según la investigación hecha por una unidad del Poder Ejecutivo y que libere sustentando en documentación falsa todo esto es muy, muy grave. Doctor, gracias por atendernos. Gracias, Víctor, por este contacto. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Hasta luego, Santiago. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de una estructura criminal, a la que refiere por lo menos el doctor Fuster, y que sin haber hecho... Esta es la documentación. Y fíjense que no es un invento del diario Última Hora ni nuestro. Esto tiene fecha 22 de abril, de ayer nomás, y es la comunicación que le hace la Dirección Nacional de Aduanas a el doctor Emilio Fuster, que le dice: tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a la nota número tal de fecha 22 de abril, por la cual solicita información sobre despachos y el tipo de mercaderías que corresponden los mismos según detalle más abajo. Estos son los números de despacho y vamos un poco más abajo y dice:
Al respecto, informo que los despachos señalados fueron consultados en el sistema Sofía de la aduana y dichas numeraciones no existen, Sí. así como se visualizan en los reportes que se adjuntan a la presente. En realidad esto tendría que haber hecho el fiscal Casenave. Claro, Este pedido tendría que haber corroborado el fiscal Casenave. claro. Y lo que dice el fiscal, el ex fiscal Fuster, el doctor Fuster, es que esa misma documentación en la que Casenave se respaldó para liberar la carga incautada, ya es la documentación inconsistente que presentó el abogado de esta firma en particular. Pero no le otorgaron al abogado la liberación de esa carga porque la documentación era inconsistente. Sí. Sin embargo, basados en ese mismo documento, el fiscal Casenave supuestamente pidió que se libere esta carga en particular. Muy llamativo. Y nosotros tenemos el documento en el que efectivamente el fiscal dispone la entrega tanto del camión o del tráiler como de las cajetillas. Acá está, fiscal, representación fiscal, abogado Eduardo Casenave, agente fiscal en lo penal. Disponer, resuelve, disponer la entrega del semirremolque, marca tal, modelo tal, color tal, matrícula tal, y de las mercaderías, cigarrillos de la marca tal, tantas cajas, oficiar al administrado de la aduana con sede en Mariscal Estigarribia. Regístrese Eduardo Casenave. Entregar a Denis Milciades Ojeda, matrícula tal. Es una cuestión irregular. Sí. Según dice el propio ex fiscal, hoy titular de esta cartera anticorrupción, que es Emilio Fuster. Sí, y tendría que haber hecho Casenave el pedido a aduanas para verificar estos despachos que se confirmaron, no existen, y no había ninguna premura, como dijo Eduardo Fuster, porque no había cadena de frío, no era una mercadería que se podía descomponer, nada parecido. Es gravísimo, es gravísimo.